inicia entonces, se inicia el asunto. ¿Dónde estuvimos ayer? Profesor, ¿íbamos a desarrollar el examen unos minutos? Sí, sí, eso es lo que estoy tratando de entrar. Ya lo tenía separado por acá y ha desaparecido como arte de magia. Espera un ratito, un ratito. Parece que es este. No. Ahí podemos ver el cuestionario que se ha cargado. ¿Podemos ver? Sí, está cargando. Ahí. Sí, profesor. Cargó. Ya, correcto. Bien, bien. Este fue el primer cuestionario que desarrollamos ayer, donde dice, por ejemplo, el activo es igual a las inversiones de una empresa, y eso es totalmente cierto. Toda vez que hablemos de activos, estamos hablando de inversiones. El activo puede ser corriente, no corriente, y al final son inversiones. El activo puede ser tangible o intangible, y ambos son inversiones. Seguimos. El pasivo y el patrimonio es igual a la deuda de una empresa. Igualmente cierto. Sí, la respuesta es sí. Todo lo que esté ahí al lado derecho en el estado de situación financiera, tanto el pasivo corriente como no corriente y el patrimonio neto, es lo que se configura como las deuda de la empresa. Pero también debemos tener en cuenta lo siguiente, que también a esa parte que le llamamos deudas, la vez pasada yo mencioné algunos otros nombres como financiamiento, endeudamiento, apalancamiento, pero no mencioné un nombre como ¿cómo se llama este nombre? Ya me olvidé. Uy, no puedes, así no puedes, así no vale. Bueno, eh, ¿cuál es el nombrecito? Se me escapó. Se me escapó. Pasivo, patrimonio, deudas. Ah, ya. También se le llama capital financiero. Anótelo por ahí. En finanzas mucho se habla, muchos libros de finanzas habla del capital financiero. Y cuando habla de capital financiero está hablando de las deudas. Y las deudas son el pasivo y el patrimonio neto. Por si acaso, ténganlo en cuenta eso, anótenlo. Profesor, ¿puede repetir, por favor? Sí, repito, decía que en finanzas hay muchos textos que hablan a las deudas como sinónimo de capital financiero, no capital social, no capital a secas, sino capital, como acabo de indicar, capital financiero. Así le llaman, capital financiero. E incluso comparan ellos, dicen, el capital financiero va a ser igual a los activos. Y es cierto, pues, ¿no? Es cierto esa situación, ¿no? Bien, sigo. 3. Vamos con la pregunta 3. El activo corriente es igual al capital de trabajo bruto de una empresa. Eso también es totalmente cierto. Lo hemos reiterado. También la, la bibliografía financiera nos habla así, como que el activo corriente, repito, activo corriente, conocido también como capital de trabajo. Así le llaman capital de trabajo a secas, ¿eh? Sino que en contabilidad, al haber un capital de trabajo neto,
En contabilidad también le hemos puesto ese nombre de capital de trabajo bruto. Pero en finanzas, ¿ah? En finanzas, cualquier libro de finanzas, si habla de capital de trabajo, habla del activo corriente, por si acaso, le digo. Bueno, pero le cuento algo más de este activo corriente. Cuando hablamos del activo corriente estamos hablando obviamente del efectivo y equivalente efectivo, de los valores negociables, de las cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar y claro, los inventarios. Y también entra aquí los gastos pagados por anticipado. Y falta uno más, esto que le llaman otros activos, y que generalmente son tributos a favor de la empresa, como el crédito fiscal del IGB, como el crédito fiscal del impuesto a la renta, como el crédito fiscal que se puede haber generado en otros tributos, ¿no? Correcto. Bien, sigo. Cuatro. El activo corriente menos el pasivo corriente es igual al capital de trabajo neto, ¿no? Esto también, mucho se habla de este capital de trabajo neto en todo libro de finanzas, en contabilidad, como un ratio de liquidez. A este capital de trabajo neto se le conoce como un ratio de liquidez y se busca que sea positivo, miren, se busca que sea positivo, porque eventualmente podría ser positivo, podría ser cero o podría ser negativo, ¿eh? En extremo podría ser negativo. Obviamente que cuando es negativo significa, digamos, que tenemos más pasivo corriente que activo corriente y por lo tanto no es conveniente para la empresa. Lo conveniente es que sea positivo, pero ojo ahí, que sea positivo, pero no muy alto, tampoco, ¿eh? No muy alto ni muy bajo. Por eso en algún momento se habló del capital de trabajo razonable. ¿Qué es eso del capital de trabajo neto razonable? Es el capital que te permite cumplir con la deuda de corto plazo y seguir chambeando, seguir trabajando. Y regreso ahí a esta pregunta que obvié comentar también, esto del activo corriente, aquí en la pregunta 3, el activo corriente como sinónimo de capital de trabajo bruto, ¿no? Cuando una empresa tiene así un alto activo corriente, se dice que tiene un adecuado capital de trabajo bruto. ¿Por qué? Porque es ese capital de trabajo bruto que le permite trabajar. Dicho de otra manera, mire, de nada vale que yo tenga un terreno, una edificación, que incluso tenga maquinaria, equipo, vehículos, ¿no? Si no tengo para comprar la materia prima. Ya la materia prima es capital de trabajo, inventarios. Si no tengo para pagarle a los trabajadores, dinero. Si no tengo para pagarle a los proveedores, dinero. Entonces no tendría, digamos, un adecuado capital de trabajo bruto. Incluso en algún momento hemos dicho que este capital de trabajo bruto, como sinónimo de activo corriente, debe ser lo más alto posible. Si es posible, que sea 100%, aun cuando no es normal que sea 100%, pero 90, 80, 70 por ahí debe ser. Cuando es más bajo de 50%, ya se dice que estamos mal.
¿Por qué? Porque este capital de trabajo bruto es el que permite funcionar. Es la sangre que necesita la empresa para movilizarse, para los inventarios, para pagar la materia prima, para la mano de obra, para los costos indirectos de fabricación, para la luz, el agua, el teléfono, para la limpieza, para todo, ¿no? Y ahora que estamos en pandemia, para el alcohol, para la mascarilla, para toda esa parafernalia médica que se está utilizando, ¿no? Ten en cuenta todos esos comentarios que estamos haciendo. Nos vamos a la pregunta 5. Activo corriente igual 100, activo no corriente igual 400, lo que quiere decir que tengo un activo total de 500, ¿no es cierto? Pero ahí dice, al respecto, ¿qué podemos decir, no? Podemos decir que el capital de trabajo no es adecuado. ¿Por qué? Porque sería pues la cuarta parte, ¿no? O sea, es solamente el 25% del activo total, ¿no? Solamente es el 25% del capital total. Es la cuarta parte, ¿no? O perdón, la quinta parte, porque sumado sería 500, ¿no? Sería la quinta parte, ¿no? La quinta parte del activo total, ¿no? Y no es adecuado. Debería ser exactamente al revés. Para que una empresa funcione bien, debería ser exactamente al revés. Es decir, activo corriente 400 y activo no corriente 100. Y si se puede menos de 100, mejor, ¿no? Y ahora es posible. Y le dije por qué era posible. La vez pasada le dije por qué. Porque hoy por hoy es normal alquilar, digamos, activos fijos, ¿no? Si soy una empresa constructora y, y gané, digamos, una obra, comienzo a alquilar una escalera telescópica, una retroexcavadora, una máquina X, una máquina Y otra máquina y más máquinas, ¿no? Necesito fabricar algo y no tengo, digamos, la maquinaria, lo alquilo, ¿no? En confecciones, por ejemplo, ahora hay mucha confección que se hace eh, fuera de la empresa, ¿no? Por terceros, ¿no? Producción encargada, algo así le llaman, ¿no? Se terceriza la producción, ¿no? Ujú. Así, hoy por hoy se trabaja así, ¿no? 6. 6. Si lo viene de capital, si lo viene de capital, estoy hablando de los activos fijos, ¿no? Si lo viene de capital es igual al 10%. ¿A cuánto es igual el capital de trabajo bruto? Bueno, es igual en este caso, sería igual al 90%, ¿no? Porque siempre el activo total va a ser igual a 100%, ¿no? Si el activo total es igual a 100% y mi activo fijo es 10, el resto va a ser capital de trabajo y por lo tanto sería 90%. En este caso no está ese 90% y por eso la respuesta dice ninguna, ¿no? Pero además le comento que esa forma de tener 90% capital de trabajo sería buenísimo en cualquier negocio, ¿no? Muy bueno en cualquier negocio, ¿no? Quiere decir que tengo operatividad, ¿no? Las empresas valen ahora por la operatividad que tengan. ¿Se imaginan, digamos, por ejemplo, se me ocurre una universidad, ¿no? Que tenga ahí sus aulas, sus salones, su luz eléctrica, eh, sus carpetas, su pizarra, sus computadoras, ahí sus proyectores, y que no haya sueldo para pagarle a los docentes, por ejemplo,
o que no haya dinero para pagarle a la gente que hace la limpieza de las aulas. Ese es el capital de trabajo, ¿no? Ese dinero que necesitamos para limpiar las aulas, ese dinero que necesitamos pagarle a los profes, o ese dinero para pagar la energía eléctrica, ¿no? Ese es el capital de trabajo, es lo que permite funcionar, operar, ¿no? 7. Si la utilidad es 100, la utilidad es 100, ¿eh? Y las ventas es 1000, ¿a cuánto asciende la rentabilidad? Bueno, pues aquí es una simple división, ¿no? La división es el ratio de la rentabilidad sobre ventas, ¿no? El ratio se llama así, rentabilidad sobre ventas, ¿no? Y se establece dividiendo la utilidad neta entre las ventas. La utilidad 100 entre 1000. Y en este caso sería pues ese 10% que está ahí, ¿no? No preguntamos si ese 10% es bueno o es malo, ¿no? Recuerden que dijimos para que sea bueno o malo. Primero tendríamos que compararlo internamente. Si antes tenía 8 y ahora tengo 10, estaría bien, ¿no? Pero si me voy al mercado, mirando al mercado, si el mercado está en 12 y yo estoy en 10, yo estoy mal. Estoy bien internamente, pero estoy mal en relación con el mercado. O sea, tengo que mejorar mi situación en relación con el mercado. Ahora todo se hace mirando al mercado. Es como en la vida cotidiana, ¿no? A veces uno hace todo lo que hace el vecino. Si la vecina se compra un vestido nuevo, la otra vecina dice, yo no me quedo, yo también me compro otro, ¿no? Si la vecina manda a pintar la casa, el vecino o la vecina dice, yo también mando a pintar la casa. Más o menos así funciona ahora los negocios, ¿no? Si una empresa hace algo, la otra tiene que hacer eso y mejor. Así es el mundo de los negocios, ¿no? Recuerden que, nuevamente reitero, que una tasa así, por más alta que sea, podría ser acá la utilidad o la rentabilidad podría ser 100%, pero ese 100% no necesariamente es buena, porque posiblemente antes tenía 120%, o el mercado está en 150%. Entonces yo para estar bien tendría que estar mejor internamente y también mejor externamente, midiéndome con el mercado. Sigo, pregunta 8. Si la utilidad es 2000, la utilidad es 2000, ¿eh? Y el activo total es 20.000, ¿a cuánto asciende el ROI? El ROI, ¿no? Bueno, creo que en su momento dijimos que el ROI no era otra cosa que la división, ¿no? Es un ratio, el ROI es un ratio y que es la división entre la utilidad neta entre el activo total o las inversiones totales. ROI incluso dije que era igual que ROA. Repito, ROI es igual que ROA. ROI por las inversiones y ROA por los activos. Incluso las siglas provienen del inglés, que no viene al caso indicar el nombre correspondiente. El asunto, vamos a la pregunta. Si la utilidad es 2000 y el activo total de 20.000, ¿a cuánto asciende el ROI, no? Y para eso entonces tendríamos que dividir pues 2000 entre 20.000. ¿Y cuánto da 2000 entre 20.000? Bueno, acá no le hemos puesto respuesta, ¿no? Bueno, pero la respuesta es de 10%, ¿no es cierto? La respuesta es 10%, ¿no? Profe, entonces ahí un puntito más va a ser o cómo. Claro, ¿no? Ahí vamos a ponerle un puntito más a ustedes, ahí pues, en todos Dos esos puntos. errores.
Bueno, Sí, en este caso sí, 2 puntos, ¿ah? En este caso 2 puntos. Profesor. esa es Exacto, la primera. La primera. en este caso corresponde 2 puntos. Está bien, no hay problema, no hay problema. Bien. Ya, sigo, ¿ah? 9. Vamos con la 9. Dice, si la rentabilidad sobre el patrimonio es 30%, estoy hablando ahí del ROE, ¿ah? ROE, que ayer fue todo un lío, que luego vamos a ver ahí, ¿no? Dice, si la rentabilidad sobre el patrimonio, o sea, el ROE, es 30% y el mercado está en 33 y el periodo anterior de la empresa fue 32, diga cómo está la rentabilidad de la empresa. Bueno, y la respuesta está ahí, pues está mala, ¿no? Mala, ¿no? Está mala. Para que Profesor, esté... Sí, diga, a ver. profesor, si usted hubiera puesto si el patrimonio es 31%, la respuesta ¿cuál sería? Igual no variaría. No variaría, ¿no? Perdón, claro, usted pondría por decir 32.5. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería? Claro, sí. Si fuera ahí 32.5, 32.1, ya cualquier número, ¿no? Cualquier número mayor que 32 ya sería, digamos, muy buena, ¿no? Para este caso sería muy buena, ¿no? Así esté debajo del mercado, no importa. Así esté debajo del mercado, sí. Ujú, sí, así es. El asunto, digamos, que en algún lado debemos estar bien, ¿no? Y esencialmente dentro. O sea, por eso que primero se mide dentro, porque a veces fuera no es tan posible encontrar el dato, ¿ah? A veces los datos foráneos incluso hasta no son creíbles, ¿ah? Porque a veces las empresas distorsionan la información que publican. Por eso el dato más creíble es el dato que está dentro, ¿no? Dentro de la empresa. Pero bien la información que usted está indicando. Vamos con la pregunta 10. Dice si la rentabilidad sobre activos es 20 y el costo sobre deudas es 18, diga si la empresa está creando valor. Bueno, esto también lo hicimos en su momento con ejemplos. Se refiere a que cuando uno tiene activos, esos activos hay que buscar que sean rentables, como en este caso que generan 20%. Pero obviamente toda empresa, si tiene activos, también va a tener deudas, ¿no? Eso es indudable. No puede haber empresa que tenga activos y que no tenga deuda. Las deudas siempre van a estar, siempre va a haber deuda. Y en este caso dice que el costo de la deuda es solamente 18%. Por lo tanto, se deduce que esta empresa está generando valor. Así sea 18 puntos, perdón, así sea, digamos, sí, claro, así sea 18.1 que estemos generando, 18.1, 18.2, o sea, cualquier número superior a ese 18 ya nos haría, digamos, generador de valor, ¿no? Aun cuando debemos indicar, pues, mientras más alta sea esa diferencia, mientras más alta sea esa rentabilidad, va a ser mejor, ¿no? Y eso, ojo, esa es muñeca gerencial, ¿eh? Si ustedes de gerentes generan esta situación, eso ¿cómo le digo? Tienen que marketearlo eso, marketearlo dentro de la empresa, fuera de la empresa y hacer conocer que los dueños sepan, digamos, que usted está generando valor, ¿no? Porque a veces la gente de la empresa no sabe valorar esas cosas, ¿no? Y es uno mismo, estando ahí como administrador, como gerente, que tiene que, si ha hecho algo bueno, tiene que mostrarlo, sustentarlo ante el directorio, ante los directivos, ante los accionistas. Todas esas cosas hay que hacerlo, ¿no? Porque recuerden, ¿no?, que cuando hay algo malo, eso de todas maneras lo van a tumbar a usted por algo malo, ¿no? Y entonces, por algo bueno, pues uno mismo tiene que darse la parte para que lo demuestre, ¿no? Bien, a ver, pasamos a ver el otro caso. Estoy mostrando ahí, espero que esté mostrando ahí
Dice Finanzas 2, cuestionario 2. ¿Se muestra? Sí, profesor, sí se ve. Gracias, muy amable, porque a veces no se muestra, ¿no? Bien, avanzamos entonces. Profesor, una consulta. Claro, diga. Yo en mi examen aparece que he sacado 10, pero según las respuestas yo debería tener 14. Ya. No se me ha considerado 2. Ya, no hay problema, no hay problema. Estamos en ese caso, en esa pregunta que dijimos, vamos a hacer esa Sí, soy del reconsideración. Valle. Y también en otra que es la de no se relaciona ninguna. Eso también queda como duda porque podría ser cualquiera. Sí, sí, hay algunas situaciones donde vale la pena, digamos, si tiene la lógica necesaria, no dude que yo siempre apoyo ahí en ese caso. No se preocupe. Soy del Gracias. Valle, por favor, gracias. Gracias. Profesor, Gracias, disculpe. muy amable. Bien, vamos con esta pregunta. Dice, la rentabilidad expresa, bueno, aquí hay varias respuestas, efectivamente expresa una ganancia, un beneficio, un superávit, es sinónimo también de renta, ¿no? Es sinónimo también de renta, ¿no? Y claro, los otros conceptos de gravamen es contra, ¿no? Gravamen también es todo lo que afecta, ¿no? Eso está clarito, ¿no? Está regalada esa pregunta. 2. La rentabilidad es sinónimo de, bueno, no va a ser pues sinónimo de perdón, aquí hay algo raro. La rentabilidad es sinónimo, dice, ¿no? Es sinónimo de... Es parecido, profesor. Beneficio, por eso. Beneficio. Beneficio, profesor. Por eso, ahí hay Claro. descontado una pregunta también. Claro, mal ahí. no, lo que pasa, digamos, ahorita estoy pensando que cuando yo formulé la pregunta, la idea era poner la rentabilidad es Lo antónimo, contrario. era antónimo, o sea, Profesor, la- un punto más, ¿ah? Aguilar. claro. Pónganos 20 ya todos, creo. Ya pónganos 20. Caramba, también todo, profesor. Sí, profesor. Profesor, y en eso que no hemos marcado todas las opciones, por ejemplo, yo he marcado en la primera solamente 3, no he marcado las 4 que dice ahí. También eso, Sí, porque eso renta sí. yo no lo considero tampoco, es Claro. porque es un impuesto. Yo Claro, tampoco. profesor, la mayoría no, respondió creo que los 3. No, está El bien, está profesor bien, siempre está bien. Sí, yo estaba pensando, Ya van digamos, 2 que puntos, ¿ah? Profesor, ya van Ahí 2. te van 2, o sea que No, ya tengo 16, de 12 a 16. y eso. pero se ve que ustedes no han visto el Chavo del 8, ¿no? Porque siempre que don Barriga iba a cobrar la renta, ¿no? ¿Y qué cosa era la renta? Era la ganancia, ¿no? Era el alquiler, ¿no? El alquiler. Claro. ¿Y el alquiler qué cosa es? Es renta, es beneficio, pues, ¿no? O sea, Pero, profesor, si uno ha pero, marcado 2 cuadraditos, ya es ganancia, beneficio, ¿no? pero dicen bien, digamos, con 3 ya más que suficiente, digamos, ya. No hay problema ahí, en ese caso. Entonces corregimos aquí en este numeral 3, más bien era, digamos, es antónimo, ¿no? La rentabilidad es antónimo de pérdida, ¿no? Así era, o sea, el espíritu de la pregunta era eso, sino que al momento de digitarlo se me ha pasado ahí, ¿no? Profesor, pero el espíritu de nuestra respuesta fue beneficio, profesor. Ya, claro. Bueno, también ese es el otro lado, ¿no? La rentabilidad es sinónimo de beneficio, obviamente, no es lo correcto, lo exacto para este caso, ¿no? No se preocupe. Seguimos. ¿La rentabilidad se obtiene sobre las ventas? Sí, claro. La rentabilidad, digamos, se obtiene sobre las ventas restándole los costos, los gastos y los tributos. Correcto. Estoy hablando ahí ya de un estado de resultados, ¿no? Ventas menos costos, menos gastos y menos impuestos. Tenemos ahí la utilidad. Y esa utilidad es sinónimo de rentabilidad. Así de claro. 4. La rentabilidad se obtiene sobre los activos. Totalmente de acuerdo, ¿no? También se obtiene sobre los activos, ¿no?
La rentabilidad se obtiene sobre el patrimonio neto. También ahí, aquí la respuesta debe ser completamente de acuerdo. Ayer también me di cuenta ahí que había puesto complementario de acuerdo, ¿no? Y es completamente de acuerdo, ¿no? Profesor, ¿la 4 podría explicar? A ver, la 4. La rentabilidad se obtiene sobre los activos. Bueno, eso es totalmente de acuerdo, ¿no? Porque ahí tenemos el ROI, el ROA, que son ratios. Y además, digamos, está por lógica nomás. Por ejemplo, si yo tengo un carro, ese carro tengo que hacerlo, pues trabajarlo y sacar la renta, ¿no? Si yo tengo una casa y si puedo, tengo que alquilarlo para sacar la renta, ¿no? De eso se trata, ¿no? De cualquier activo, ¿no? Cualquier activo no tiene que sacarle el usufructo, ¿no? Y ustedes van a ver, por ejemplo, que la formación académica que ustedes están teniendo es un activo, es un gran intangible. Y ustedes, desde este momento que están trabajando y más aún más adelante, cuando tengan su profesión de CPCs, le van a sacar el máximo usufructo, la máxima rentabilidad posible. Así de claro. Bien, sigo. Ya estamos en la pregunta 6. ¿Cada activo debe generar renta? Claro que sí, ¿no? Ese es lo mismo que acabo de indicar, ¿no? Los activos están para eso, para que genera renta, ¿no? No debe haber activo ocioso, ¿no? Sucede incluso con el dinero, ¿no? El dinero no debe estar ocioso, ¿no? El dinero tiene que estar trabajando. El dinero tiene que estar trabajando, ¿no? Por eso que a veces, miren, si bien es cierto, es bueno tener liquidez. Escuchen bien esto. Es bueno tener liquidez. Pero la liquidez debe ser una liquidez razonable. Ni muy alta, ni muy baja. Si es alta, no me estaría generando renta, beneficio tenerlo ahí, ¿no? Y si es baja, no me ayudaría, digamos, a pagar mi deuda de corto plazo. Por eso que todos estos elementos que estamos mencionando deben ser en esos términos que manejamos aquí en contabilidad, ¿no? Siempre es común hablar de este término en contabilidad, término razonable. La rentabilidad debe ser razonable, la liquidez debe ser razonable, la solvencia debe ser razonable, ¿no? La utilización de las NIC, de las SIC, de todo lo que llevamos en la carrera contable debe ser así, con ese término, razonable, ¿no? Seguimos con 7. La rentabilidad de un periodo de una empresa se compara, espérense ahí, bueno, está las dos respuestas de ahí, con un periodo anterior de la misma empresa y con el mercado que lo hemos venido comentando, ¿no? Y eso así, ¿no? Eso debe ser así, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con los libros. Ustedes, por ejemplo, encuentran libros, por ejemplo, de análisis financiero y presentan así solamente determinados ratios y dice que está bien la empresa, pero no lo han comparado con nada. En realidad ese libro está mal, ¿no? Porque no se gana nada, digamos, teniendo un indicador si no se compara con algo. Es como si una persona, por ejemplo, si yo como docente dijera, yo soy docente competitivo. Aguanta, Domingo, ¿cuál competitivo? ¿Con quién te has comparado? ¿Con cuántos colegas te has comparado? Con ninguno. Ah, entonces no vale para nada. Entonces, hoy por hoy no vale nada si no existe la comparación. Hasta la canción, como dice, compárame. No, recuerden esa canción, compárame, ¿no? Porque ahora todo debe ser comparado, ¿no? La eficiencia tiene que ser comparada. La economía de una empresa tiene que ser comparada. La efectividad de una empresa tiene que ser comparada. La competitividad de una empresa tiene que ser comparada, ¿no?
cuando dice una empresa, soy la más competitiva del mercado, ¿con qué te he comparado? Tiene que compararse con una o con varias para, si sobresale sobre el resto, entonces sí es competitiva, ¿no? Entonces, siempre tener cuidado con esas cosas, ¿no? Pregunta 8. La rentabilidad de años anteriores se le llama, bueno, tiene esos nombres, ¿no? Históricas, ahí salió ahí mal, ahí hay un error. Histórica, ¿no? Y también se le llama real, pues. Histórica o real. Todo lo que ya pasó, todo lo que ya pasó, se le llama así histórica o también se le llama real. Mucho en economía, los economistas muchos hablan así en términos reales. Hablan del PBI en términos reales, por ejemplo. Hablan de cualquier indicador, ¿no? De cualquier indicador macroeconómico o microeconómico en términos reales y en términos esperados. Bien, en este caso entonces la rentabilidad de años anteriores se llama histórica o se llama real. Y hay otra cosa que quiero comentarles aquí, que siendo una rentabilidad histórica y siendo real, ya no tiene riesgo. Anote eso, anote. Toda rentabilidad que ya pasó, histórica o real, porque ya pasó, porque si es histórica se refiere a ayer, antes de ayer, de hace un rato, que ya pasó, ¿no? Entonces, ese tipo de rentabilidad ya no tiene riesgo, porque ya se sometió al riesgo. En cambio, esta otra que dice aquí esperada, sí tiene riesgo, porque es a futuro. ¿A futuro qué vendrá? ¿Cuántas pandemias vendrán? No sabemos. Ojalá ya se acabe, ¿no? Peor cuando hablamos de rentabilidad incierta, es de lo peor, ¿no? Esa es la más riesgosa posible, ¿no? Luego vamos a explicar más detalles, pero las dos son riesgosas. La esperada y la incierta son rentabilidades de mucho riesgo, pero dentro de las dos, la incierta es la más riesgosa. Profesor, una consulta, solamente para, en la pregunta 7 y 8, el que ha marcado una respuesta, por decir, ¿no lo considera tampoco? Vamos a ver ahí como habla de dos respuestas, con una ya pues algo, ¿no? Algo, no te preocupes, ahí Todo suma, profesor. Claro, todo suma, ¿para qué afectar, no? Medio, profesor. Medio puntito, ¿no? Que ahí Usted, solamente se ha marcado uno. claro, Claro. ustedes saben que todos esos medios puntos, cuatro puntos, favorece al alumno, ¿no? No se preocupen, no se preocupen. Profesor, es que en el celular no se ve cuadradito ni circulito. No, sí, pues, ese es el asunto también. Por eso algunos se han confundido por eso. Por eso que a veces les piden que cuando para manejar la clase es mejor utilizar una PC o una laptop o algo así, más amplio, le da, digamos, más escenario, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Bien, seguimos. Sí, pero para eso, profesor, también tienes que tener tu correo de la universidad abierto, si no, no carga él. También es otra situación, ¿no? Todo está amarrado, pues, ¿no? Gracias. 9, vamos con la pregunta 9. La rentabilidad de un proyecto se llama lo que dice ahí, tasa interna de retorno, ¿no? Tasa interna de retorno. Y a partir de la otra semana vamos a tratar ya el tema de proyectos y ahí vamos a hablar mucho de esta tasa interna de retorno o la famosa TIR, ¿no? TIR, ¿no? En el campo de los negocios, mucho se habla de la TIR. ¿Cómo está tu TIR? ¿Cómo está tu TIR? Yo te envío mi TIR. Mi TIR es mejor que tu TIR. Otros hablan de la TIRE. La TIRE y la, ¿cómo se llama esto?
TIRE es tasa de rentabilidad económica, tasa interna de retorno económica, TIRE, ¿no? Y la otra es tasa interna de retorno financiera, la TIRF. TIRF y TIRE. Medio morboso eso de TIRE, pero así es esa tasa, ¿no? TIRE, la TIRE. ¿Cómo está tu TIRE? Mi TIRE está bien, ¿y la tuya? ¿Cómo está? ¿No? La gente de negocios se pregunta así, ¿no? Si tienes una buena TIRE, entonces voy con tu proyecto. Si tu TIRE está mal, nada que ver, no voy, ¿no? Así se trabaja en el mundo de los negocios. Vamos con la 10. 10. ¿Pueden haber negocios rentables y sin riesgo? Desgraciadamente no se ha descubierto todavía. No se ha descubierto. Digamos que la mayoría de negocios son, si son rentables, es porque son de mucho riesgo. Pero la vez pasada analizando ahí con unos colegas ahí, estuvimos viendo que hay algunos negocios sin riesgo. Hay algunos negocios rentables y sin riesgo. Y les voy a mencionar uno aquí. Es esto de los intermediarios. Ustedes saben que en la sierra un kilo de papa vale 20 céntimos, ¿no? Y acá en Lima vale 2 soles 20 y a veces más, ¿no? Y así sucede en varios productos, ¿no? ¿Y por qué es que se encarece? Por los malditos intermediarios estos, ¿no? Estos intermediarios que no invierten nada. Estos intermediarios que no tienen chacra, que no compran semilla de papa, que no siembran la papa, que no abonan la papa, que no cosechan la papa, ni cualquier otro producto, ¿no? Sino que se encargan simplemente de hacer el enlace entre el agricultor y el comerciante aquí en Lima, ¿no? O sea, eso. Pero profesor, eso sigue siendo así desde la época de Velasco. No, eso está ahorita. Eso no se ha perdido. Eso está ahorita, ¿no? Ahorita, ¿no? Por eso se mantiene, es el negocio de los intermediarios y los intercomerciantes provinciales. Hacen su agosto y se enriquecen. Claro. Y que ningún gobierno, porque eso es cuestión de mercado, ningún gobierno, ningún partido ha puesto, los ojos sobre esa situación, ¿no? Y sucede en varias actividades, ¿eh? Esos intermediarios. Y esos intermediarios, como yo decía, pues son negocios que no invierten en nada, no tienen nada, ¿no? No tienen nada y simplemente por hacer el pase, por ubicarte con el comerciante, reciben dinero. Exacto, ese es el caso también de Gloria. Gloria y Campomar hacen eso. Sí, muchos se presenta ahí con los lecheros, ¿no? Y también se presenta en la misma calle, ¿no? Estos llenadores incluso, ¿no? Estos llenadores de ómnibus, microbús, colectivos, ¿no? Esa gente no invierte en nada, ¿no? Simplemente utiliza ahí su floro y su contacto, ¿no? Y su contacto y hace su negocio, ¿no? Profesor, bueno, eso también pasa en las ferias. También, en las ferias seguro. municipales. Ya ve. Claro. Entonces sí se puede hacer negocio sin riesgo. Hay alguno como eso que menciono, ¿no? Hay como eso que menciono, ¿no? El riesgo podría ser, digamos, que alguien, por decirlo, lo agarren preso, aunque por especular nadie va preso, porque es cuestión de mercado, y mercado es oferta y demanda, ¿no? Por eso, digamos que siguen reinando, ¿no? Siguen reinando esas situaciones, ¿no? Claro, el único riesgo sería la competencia nada más. Sí, claro.
si habría competencia o también si hubiera, digamos, control de precios, ¿no? Si hubiera control de precios no habría eso, ¿no? Pero control de precios ya no quieren. Sí hay control de precios. En los mercados yo he visto y hasta en las pescaderías tienen un acuerdo de cuánto se debe cobrar. Bueno, eso ya no es control de precios, eso más bien es tiene su nombre, tiene otro nombre, ¿no? Tiene un nombre, digamos. Monopolio. Especulación. No, tienen ahí. Monopolio, igual como las Monopolio. No, tampoco. Es un acuerdo. Es un nombre por lo que le pusieron la denuncia a Licorp y a San Fernando, que no me acuerdo cómo se llama tampoco. Sí, también no recuerdo, y es un acuerdo eso. Y eso se denuncia ante Indecopi. Sí, correcto. Concertación de precios. Concertación. ¿Quién dijo? Armas. ¿Quién? Armas, ya, correcto. Sí, efectivamente, concertación de precios, ¿no? Y en muchos sectores hay concertación, farmacia, bancos y varios, ¿no? Lo que pasa que la gente no denuncia, ¿no? La gente no denuncia o no hay forma como denunciarlo, ¿no? O es tan poderoso el grupo que pierdes tiempo denunciando, al final terminas denunciado, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Bien, entonces tengamos en cuenta esas situaciones, ¿no? Vamos con la pregunta 11. A mayor riesgo, mayor rentabilidad se da en los bancos, mercado de valores. Bueno, sí, se da en el mercado de valores, más que en los bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mercado de valores se negocia mucho las acciones y las acciones son instrumentos de mucho riesgo, ¿no? Y entonces es ahí donde se presenta esta situación. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no? Los inversionistas están dispuestos a aceptar el alto riesgo por la alta rentabilidad que van a recibir, ¿no? Se compensan con eso, ¿no? Avanzamos ahí con la pregunta 12. Un averso. El término averso es contrario. No está mal escrito. El nombre así es, averso. Un averso al riesgo, ¿a qué mercado va? Y la respuesta está ahí, al mercado bancario, ¿no? Porque el mercado bancario ofrece, digamos, menos riesgo, ¿no? Especialmente, por ejemplo, tener una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, una cuenta a plazos, te da seguridad, ¿no? Te da seguridad y no estás pues en ese vaivén de las acciones, ¿no? Eso creo que no hay problema ahí. 13. Utilidad neta entre activos es, creo que fue todo un problema ayer, ¿no? Utilidad entre activos, bueno, en este caso es ROI, ¿no? ROI o ROA, bueno, en este caso está bien. Utilidad neta entre activos es ROI o ROA. En este caso está bien. Anoten esto, uno siempre a veces se olvida. Vamos con la pregunta 14. Esta creo que fue un problema ayer, ¿no? La utilidad neta entre patrimonio es, bueno, aquí, bueno, esto lo corregí yo, y la respuesta es ROE, ¿no? ROE. Pero no estaba ese ROE, ¿no? Exacto, pero no había respuesta y es ROE. Estaba repetido, ¿no? Estaba repetido, ¿no? Y ahí les damos un puntito más, pues. Pero tengan en cuenta, entonces, anoten ahí, utilidad neta entre patrimonio neto es ROE, por sus siglas en inglés. 15. La utilidad neta entre las ventas es, bueno, en este caso es ninguna, ¿no? Rentabilidad sobre costo no es, rentabilidad sobre gasto no es. Claro, en este caso sería rentabilidad sobre venta, ¿no? Seguimos con la 16. ¿Qué pasa si aumentan las ventas y disminuyen los costos? Y está la respuesta ahí, aumenta la rentabilidad, ¿no? Y eso es lo que se quiere, digamos, en los negocios. Y un buen gerente genera eso, ¿no? Aumento de las ventas y disminución de los costos, ¿no? Esto
en esto hay que apuntar siempre, un buen gerente, aunque sea una décima, debe de reducir en costos, porque no siempre es fácil reducir, ¿eh? Hablar de reducir, hablar de disminuir o reducir costos es bien fácil decirlo, pero en la práctica no es tan fácil, ¿no? Pero en todo caso, el gerente que lo logre es un buen gerente, es un gerente que asegura, digamos, su chamba, sus frijoles, ¿no? 17. ¿Qué significa tener capital de trabajo bruto? Y aquí está la respuesta que comentamos incluso hace rato, ¿no? Es tener operatividad. Uno que tiene así capital de trabajo bruto es totalmente operativo, ¿no? Y eso es lo que se quiere en una empresa, ¿no? 18. Si hay rentabilidad, ¿necesariamente habrá liquidez? Bueno, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Aunque, como creo que dije, lo ideal es que haya rentabilidad y haya liquidez. Ese es lo ideal, ¿no? 19. En el marco de la responsabilidad social corporativa, no sé si lograron identificar esas siglas, en el marco de la responsabilidad social corporativa se busca esencialmente la rentabilidad social. La rentabilidad social. Si no identificaron la sigla, debieron preguntarlo. Siempre hay que preguntar. No hay que quedarse ahí con la duda, por si acaso. Y llegamos a la pregunta 20. El Estado en sus obras, ¿no? En sus obras, procura lograr alta rentabilidad social. El Estado no busca rentabilidad financiera ni rentabilidad económica, ¿no? Sino busca rentabilidad social. Pero algunos dirán, profesor, ¿pero qué diantres es rentabilidad social? Muy fácil, ¿no? Es el beneficio que logra, digamos, una persona. Por ejemplo, si antes no había un puente y ahora hay un puente y la gente camina por el puente, corre por el puente, se acuesta en el puente y ve como algo positivo, eso es. Dicho de otra manera, esto de la rentabilidad social es el impacto positivo que genera una obra del Estado o de cualquier ente. Ahora que hay muchas empresas que hacen responsabilidad social corporativa, ¿no? Si hasta Odebrecht ha hecho obra social, ¿no? Y Telefónica, que algunos le marcan pica, y los canales de televisión, y otros entes como los bancos, por ejemplo, que a veces le tenemos bronca porque nos cobran mucho y todo eso. Sin embargo, hacen responsabilidad social, ¿no? A veces ponen, por ejemplo, una cancha de fulbito, una cancha de vóley, un, un, un parque, una vereda, un puente, un camino, algo, ¿no? Cosas como esa, ¿no? O de repente capacitación en derechos humanos, en, en, en derechos de la mujer, u otros, tantas cosas que uno, digamos, desea aprender, pues, y que las empresas buscan, digamos, canalizarlo en la población, ¿no? Todo eso, en tanto se haga, hablamos ahí de responsabilidad social, ¿no? Muy bien, entonces damos por agotado ahí, a no ser que haya un comentario de ustedes por ese punto. Por esos puntos, ¿algún comentario? Nada. Pasamos aquí, ya tenemos listo otros materiales. Tengo ahí 2 archivos de PowerPoint, eso lo voy a poner en el WhatsApp, ¿no? Más bien, en estos momentos vamos a poner un video, ¿no? Un video relacionado con el tema que nos toca hoy, que es el tema del riesgo, ¿ya? Hoy nos toca hablar de riesgo.
Uy, tengo que cargar primero el archivo este, ¿no? Ya. Ahora sí. A ver. Sonido. Ya. Vamos a ver. Ujú. El tema, esta semana y varias que vienen más adelante, vamos a hablar mucho del riesgo. En finanzas, el riesgo es un tema grandotote. En este video voy a tratar de explicar de la mejor forma posible de qué se trata el riesgo sistemático y por qué es importante para los inversionistas. Primero les aclaro aquí, si habla de riesgo sistemático, es el riesgo de mercado. Porque también hay otro riesgo que se llama no sistemático, y que es el riesgo de cada inversionista, de cada persona, de cada empresa. Dicho de otra manera, toda empresa se enfrenta a dos tipos de riesgo. Al riesgo sistemático, que es el de mercado, y el riesgo no sistemático, que es su propio riesgo. Y recuerden que dentro de la empresa hay mucho riesgo. Nosotros mismos como personas, en la medida que estemos poco capacitados, poco entrenados, seamos flojos, seamos esto, lo otro, seamos choros o algo malo hagamos, somos un alto riesgo, ¿no? de alto riesgo dentro de la empresa, ¿no? Supongamos que el inversionista tiene una cartera donde va a realizar su inversión. Desde niños probablemente nos enseñaron de que no era una buena idea tener todos los huevos invertidos en la misma canasta. Porque si, por ejemplo, esa canasta se nos pierde o se nos rompe, perderíamos toda la inversión que hemos realizado en ella. Por lo que hacemos habitualmente es poner los huevos en diferentes canastas, es decir, el principio básico de la diversificación en un portafolio. Anoten ese término, diversificación de cartera o diversificación de portafolio, ¿no? Es toda una teoría, la teoría de Markowitz, muy estudiada y que lo vamos a tratar más adelante, ¿no? La diversificación. Y es una receta que da resultado en finanzas, ¿no? Y ustedes verán que los grupos económicos están en un negocio, en otro y en otro. Eso es diversificación, ¿no? De este modo, lo que le pase a una de esas canastas no le afecta a la otra. Este martillo simboliza el riesgo propio de la inversión, el cual puede afectar negativamente cualquiera de las canastas, dejando intacta lo que ocurra con la otra. Al inversionista sofisticado no le importa esta amenaza, porque él, siguiendo los principios de la economía, tiene enormemente diversificada su inversión. Por lo que si... Esa es la idea ahora, ¿no? Tener, digamos, muy diversificados los negocios, ¿no? Incluso hasta en el campo profesional, ¿no? Si solamente queremos ser contadores de, por ejemplo, derivados de libros, no morimos, ¿no? Tienes que convertirte en financista, auditor, tributarista, hasta sexólogo, ¿no? Porque si no, te mueres, ¿ah? Una de sus canastas es perdida, o quizás más de alguna de ellas, será alguna canasta de las muchas que él ya tiene. La pérdida de una de esas canastas representa un pequeño porcentaje de su portafolio, el cual será recuperado por los huevos que existan en las canastas que no sufrieron perjuicio. Cuando el inversionista tiene diversificada su inversión en muchas canastas, este riesgo propio simbolizado por la desviación estándar queda totalmente eliminado, es decir, tiene un valor de 0%. Anoten ese otro. Pero este inversionista... Anoten ese otro, ¿no? Esa letra, ¿no? Esta letra creo que es un omega, ¿no? Eso representa la desviación estándar.
La desviación estándar es una forma de medir el riesgo. Ese martillo, el daño que va a causar ese martillo sobre los huevitos que están ahí, va a ser medido a través de la desviación estándar. No debe confiarse en que su inversión está libre de riesgo, porque debemos recordar que estas canastas no se encuentran en el aire o en el limbo. Siempre hay algo, una estructura que la sostiene. Ese algo al que yo me refiero corresponde a la estructura de mercado, simbolizada por la mesa que sostiene todos los huevos de la inversión. Entonces planteo la siguiente problemática. ¿Qué pasaría si no son los huevos los dañados por el martillo, sino que el daño lo recibe la estructura que sostiene toda la mesa? Ese daño potencial que podría dañar el sistema completo es el conocido por el riesgo sistemático. Tratemos de imaginar en nuestra mente lo que ocurriría en una situación real. Si esta hacha logra romper el soporte de la mesa, no importa en qué canasta estén los huevos, todas las canastas caerán y mayoritariamente casi todos los huevos se romperán. Es por eso que el inversionista le tiene miedo solamente a este tipo de riesgo, porque si ocurre que se rompe la estructura del sistema, él no puede escapar de la pérdida que ocurrirá al romperse dicha estructura. Afortunadamente, no todos los huevos se romperán, porque dependerá de la canasta que lo sostenga. Habrán algunas que son más débiles y romperán todos los huevos de su interior, pero quizás hayan otras más robustas donde se rompan menos huevos. Entonces, para entender de mejor forma esta metáfora, démosle sentido de la vida real a cada uno de sus componentes. Los huevos simbolizan el dinero que el inversionista tiene para invertir. En cambio, las canastas representan cada una de las industrias. Por ejemplo, esta canasta podría ser de transporte y otra canasta podría pertenecer al retail, como los supermercados quizá. Y una tercera canasta podría ser la industria de la diversión o el entretenimiento. La mesa puede asociarse al país donde esas industrias operan o bien a mercados determinados que las engloban. El riesgo propio puede verse en la administración de la industria o la administración de cada una de las empresas, los costos de las materias primas, la estructura del mercado, cómo son los competidores, cómo son los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el riesgo sistemático representa contados fenómenos, como por ejemplo la tasa de interés libre de riesgo. Como todas las empresas deben financiarse a esta tasa, más un spread entregado por el banco, si esta tasa sube, inmediatamente todos los créditos se encarecerán sin importar qué empresa los pida. También puede ser catástrofes naturales como terremotos, huracanes, que ocasionan un gran daño a una cantidad muy grande de empresas o incluso que impidan el funcionamiento correcto del país. Tenemos cambios políticos como cambio de presidencia, cambio de la ley, cambios de golpe de Estado, por ejemplo, cambios de régimen, todo lo que tenga un gran impacto a nivel de país. Y el riesgo sistemático por excelencia son las crisis económicas, que pueden ser del mismo país o bien provocadas por economías más avanzadas. Cuando el flujo monetario se detiene, todas las empresas van a ver perjudicada su rentabilidad, algunas más que las otras. Eso lo vamos a ver en el siguiente cuadro. La siguiente gráfica ayudará a entender el coeficiente beta, es decir, el número. Es importante distinguir cuál es la diferencia entre que el beta sea de una vez, 2 veces, 0,5 veces
y vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible con esta gráfica, la cual comenzaremos entendiendo. Los porcentajes del eje vertical es la rentabilidad, 8%, 6%, 4%, 2%. En el eje horizontal tenemos varios instrumentos de inversión. De acuerdo al modelo KPM, cuyo beta alimenta de manera directa, siempre debemos considerar la inversión libre de riesgo, que siempre tendrá un beta de 0 porque el sistema no lo afecta. También tenemos la inversión de referencia en el mercado, que siempre tendrá un beta de una vez, porque el beta es una medida de riesgo relativa al mercado. Por lo tanto, el riesgo del mercado, que es 1, es la base para medir los demás betas. Y he seleccionado arbitrariamente 3 industrias que me han parecido interesantes para mostrar en este análisis. La industria de la diversión o el entretenimiento, la industria de la ropa y la industria de la comida. Los betas, como pueden ver, dicen que el de la comida tiene menor riesgo sistemático, 0,5 veces. Es menos arriesgada. La ropa tiene el mismo riesgo del mercado, por lo tanto, tiene el mismo comportamiento y tiene el mismo nivel de exigencia. Y la industria de la diversión, por ejemplo, tendrá un beta de 1,5 veces, que es superior al beta del mercado. Por lo tanto, tendrá una exigencia mayor y también una volatilidad mayor. Finalmente, necesito que sea entendido que cada cuadrito que aparece en la gráfica representa un 1% de rentabilidad. Entonces podemos conversar. La inversión libre de riesgo, supongamos que entrega un 2% de rentabilidad. Este 2% puede verse siguiendo la línea donde topa con la inversión, o bien contando que hay 2 cuadrados. 1% más 1% es igual a 2% de rentabilidad, que no tiene ningún riesgo sistemático. Después tenemos la inversión del mercado, que tiene una rentabilidad del 6%. Seguimos la línea donde toca con el 6%, o bien contamos que tiene 6 cuadrados de 1% cada uno. La primera observación que debe hacerse para entender el beta es que el mercado está premiando 4%. ¿Cómo se calcula eso? El premio del mercado es lo que paga el mercado por sobre la tasa libre de riesgo. Nosotros podemos apreciar en esta gráfica que el mercado está pagando 4%, que la tasa libre de riesgo no. Porque el beta tiene una relación directa con este premio de mercado del 4%. Comencemos con la industria de la comida. La comida tiene un beta de 0,5 veces el mercado. Por lo tanto, si el mercado con una vez tiene que premiar 4%, la comida, por ser menos arriesgada que en el mercado, se puede dar el lujo de premiar al inversionista con la mitad de lo que le premia el mercado. Si el mercado premia 4%, ¿cuál es la mitad de 4%? 2%. Y a eso sumémosle la rentabilidad libre de riesgo. Por lo tanto, la rentabilidad del mercado de la comida, según el modelo KPM y utilizando el beta, es de 4% en total. Para la industria de la ropa es bastante sencillo, porque como la exigencia o el riesgo es lo mismo que la del mercado, tiene que premiar igual que el mercado. La ropa debe generar 4% adicional por sobre la tasa libre de riesgo, y si le sumamos el 2% de la tasa libre de riesgo, nos enteramos que de manera natural la ropa debe rentabilizar lo mismo que el mercado. Para el caso de la industria de la diversión, que es más arriesgada que el mercado, esta industria debe premiar 1,5 veces lo que premia el mercado. Si el mercado premia una vez equivalente a 4%,
utilicemos una ayudita. La comida premia con 2%. Entonces, si sumamos el 0,5 con el 1, tenemos el 1,5 de la industria de la diversión. Por lo tanto, la diversión debe premiar con 4 del mercado y 2 adicionales de la comida, o sea, la empresa de la diversión o la industria debe premiar con 6%. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le sumamos la tasa libre de riesgo, por lo tanto la diversión debe rentabilizar 8%, siguiendo la gráfica. Uno no debe dejarse engañar con estos resultados, porque uno pensaría que la mejor inversión estaría en la industria de la diversión porque entrega la rentabilidad más alta. Esto es mitad verdadero. Esto ocurre con veracidad cuando al mercado le va bien, o sea, va en aumento. Porque como el beta es mayor al del mercado, cualquier aumento que el mercado tenga, la diversión tendrá 1,5 veces ese aumento. Pero no hay que olvidarse que el beta es una medida de riesgo. Por lo tanto, la probabilidad de ganar es la misma que la de perder. O sea, que si por ejemplo hay una crisis económica y el mercado baja su rentabilidad, la industria más afectada será la de la diversión. La industria de la comida no se ve muy atractiva porque tiene una baja exigencia de rentabilidad. Pero esa baja exigencia se traduce en un escudo. Cuando la rentabilidad del mercado baja, la rentabilidad de la comida también va a bajar menos que el mercado. Por lo tanto, la comida tiene una volatilidad del sistema menor. En cambio, la de la diversión es mucho más grande. Puede subir mucho, ganar mucho, pero también puede bajar de la misma forma en la que sube. Finalmente, yo intenté de la mejor forma representar de una manera simple cómo es el beta de cada una de las industrias. Por ejemplo, ¿en la realidad se cumplirá que el beta de la industria de la comida sea menor que el beta de la diversión? De una manera sencilla de explicar, probablemente sí lo sea. Por lo siguiente, si suponemos que hay una crisis económica donde en general haya menos empleo, donde haya menos sueldos, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú dejarás de comer comida? ¿Dejarás de ir a comprar tu almuerzo, tu desayuno diario? ¿O dejarás de ir al cine? ¿Dejarás de comprar videojuegos? ¿Dejarás de ir de viaje? Esa es la relación importante del beta que hay que entender. Cuando ocurre un problema a nivel de sistema, a nivel de la estructura de la mesa, como habíamos dicho, y las opciones se limitan, la gente y las empresas están obligados a tomar una decisión. ¿Cuál será mi prioridad más importante? ¿La comida, la ropa o la diversión? Si seguimos el sentido común, será más importante comer. Los supermercados seguirán funcionando porque la comida es fundamental para la vida. Probablemente, una vez satisfecha la necesidad de comida, acto seguido venga la necesidad de ropa, de seguridad, de protección contra el frío. Si, por ejemplo, el problema sistemático es un terremoto, etc. Y una vez satisfechas estas dos necesidades, recién nos pondremos a pensar en diversión, en juegos, etc. Sin embargo, no podemos afirmar al 100% que lo que yo acabo de decir sea verdad. La única forma de ser buenos economistas y hacer análisis certeros sobre la realidad es mirando datos y no dejándonos llevar por impresiones, por muy correctas que éstas puedan parecer desde el punto de vista lógico. Si te gustó el video, por favor, suscríbete para yo poder seguir haciendo más videos así. Sí, agradecemos aquí al profesor Nicolás Ignacio Morales Díaz. Bien, no sé si tienen algún comentario ustedes al respecto. Con todo gusto para
compartir algunos detalles. Caso contrario, yo te hago las siguientes conclusiones, ¿no? Primero que al desarrollar estos controles que habíamos desarrollado, hemos dado una suerte de retroalimentación a varios aspectos que habíamos tratado, como el capital de trabajo, las decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, ¿no? Y luego, en este último tema relacionado con el riesgo, ¿no? Ya le dije que solamente este es un puntillazo inicial, ¿no? Esto del riesgo tiene mucho tema en finanzas, ¿no? E incluso hoy por hoy en las empresas hay gerentes de riesgos, directores de riesgos, ¿no? Es tan trascendente, digamos, el tratamiento del riesgo en las empresas que está llevando a que se formen especialistas, ¿no? Porque hay que identificar los riesgos. Porque identificando los riesgos, uno, digamos, de alguna manera trata de reducirlos. Y con eso, digamos, mejorar su nivel de rentabilidad, ¿no? No se olviden que eso que mencioné, que tenemos en general dos tipos de riesgo, el sistemático o riesgo de mercado, que es el que comentaba el colega, y el riesgo no sistemático o riesgo propio. Otra cosita, este riesgo no sistemático, o mejor dicho, sobre el riesgo no sistemático no podemos hacer nada. Miren, no podemos hacer nada. Y se manifiesta a través de la inflación, la tasa de cambio, la devaluación de una moneda, una crisis financiera, una crisis económica o esta situación pandémica, por ejemplo. Sobre eso no podemos hacer nada. Aunque nos pongamos de acuerdo, nos juntemos, hagamos marchas, nada. No podemos controlar esto del riesgo sistemático. En cambio, sobre el riesgo no sistemático, que es el riesgo propio de cada inversionista, de cada persona o de cada empresa, ahí sí podemos hacer mucho. ¿Cómo? Capacitándonos, entrenándonos, cambiando tecnología, mejorando la tecnología, comprando más y mejores activos, ingresando a este mundo de la tecnología que hoy de todas maneras nos está llevando a eso, ¿no? Hay mucho pan por rebanar en estos temas de finanzas y lo estaremos viendo en la semana que viene, ¿no? Nuevamente, ¿hay algún comentario de ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice Gamarra, Copia, Guamán, Falcón, Damián, Muñoz, Zapata, Aguilar, del Valle? Profesor, disculpe una consulta. Sí, profesor. Sí, claro, diga. Las iniciales... ¿Aló? ¿Me escucha? Claro. Disculpe, solamente quería preguntarle sobre las iniciales RF y RM. RM es riesgo de mercado. ¿Y la RF qué era? Ya, ese es rentabilidad sin riesgo. Rentabilidad sin riesgo. Esa rentabilidad sin riesgo es la rentabilidad histórica, la que tiene una empresa. Y la rentabilidad, esa RM que tú dices, es la rentabilidad de mercado. Eso lo vamos a ver más adelante en ese modelo que el colega ha mencionado, el modelo KPM, CAPM, el modelo CAP, ¿no? Que es un modelo muy, muy interesante porque justamente se encarga de medir la rentabilidad esperada. Y en la medida que mide la rentabilidad esperada, trata del riesgo. Porque como hemos reiterado nuevamente, no podemos hablar de la rentabilidad alejado del riesgo. Van amarrados, van de la mano. Es como el hombre y la mujer, que no podemos dejarnos. A veces peleamos.
No se puede dejar al hombre, profesor. A veces nos bronqueamos, ¿Qué después pasó? nos ¿Qué pasó? buscamos y la pasamos reconciliación es mejor, bien profesor. y nos reconciliamos y vivimos de lo mejor. Así estamos, ¿no? Así es, ¿no? Seguiremos conversando entonces. Nos quedamos ahí. Gracias, ¿ah? Buen día. Buen provecho. Hasta luego, Gracias, profesor. No se olvide de Luego. revisar los exámenes, profesor. Profesor, no se Hasta olvide de luego. revisar los por favor, exámenes no bien, se por vaya a favor. olvidar. profesor. Gracias. Nota, profesor, gracias. Cambie su Gracias, nota. hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.